Qué bueno que estamos juntos otra vez, qué bueno que están participando de esta transmisión. Gracias a Dios por ustedes que tienen interés en aprender, en estudiar la palabra de Dios. Nos dispondremos a estudiarla. Estamos estudiando los miércoles. En los últimos miércoles hemos estado hablando acerca de los medios adecuados para alcanzar la unidad espiritual. Y en verdad este es un tema muy importante, muy importante. Pablo habla de la unidad espiritual, de la unidad entre los hermanos como algo que es básico, que es vital. Porque si una iglesia no mantiene su unidad, tal iglesia no puede permanecer y tal iglesia no puede lograr sus propósitos para los cuales está aquí en la tierra si no hay unidad. Y una de las cosas que tenemos que entender, que si tenemos algo contra algún hermano, Dios no acepta nuestra ofrenda. Debemos de dejar, dice la Escritura, nuestra ofrenda allí e ir y hablar con el hermano. Y también la Biblia nos enseña de alguna manera que si yo no estoy bien con alguien, mi oración no va a ser atendida. Bueno, hay tantas cosas relacionadas con la unidad, con el vivir en armonía. Y Pablo cita muchas veces esta necesidad. Habla de esta necesidad, de la necesidad de la unidad espiritual. La unidad espiritual. Y para ello, Pablo habla de las cosas que son necesarias, de las cosas que tenemos a nuestro alcance para alcanzar esa unidad espiritual. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y luego vamos a leer la Escritura. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias. Una vez más, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos bendigas en lo espiritual. Oramos, pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esa verdad que tú quieres que aprendamos. Dirígenos en ello, Señor, y permite que nuestra conducta, nuestro obrar en relación a este tema, pues Señor, en verdad sea para la honra y la gloria de tu nombre. Ayuda para ello. Y oramos, Señor, también por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que tienen problemas, que tienen necesidades. Y también, Señor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos en particular. Sabemos, Señor, que hay muchas necesidades y nos estamos acordando de las personas de allá de Ucrania, de Rusia, de aquellos lugares, Señor, aún de los lugares donde están siendo recibidos, porque, Señor, sin duda necesitan de tu ayuda, de tu apoyo, para dar apoyo a aquellos que están saliendo de su país. Señor, están en tus manos y oramos para que tomes control de esto y pronto termine esta guerra, tanta muerte, Señor, y tanto daño que se está haciendo. Dios, toma el control, trabaja en ello y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Dice el apóstol San Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren cómo el apóstol Pablo habla de aquellas cosas que podemos usar, que podemos hacer para guardar o para lograr la unidad espiritual. Pablo le escribe a esta iglesia, la iglesia de Filipos,
Y podemos decir que en términos generales, esta iglesia era una buena iglesia. Era una iglesia sana en doctrina, en teología. Era una iglesia sana en cuestión de moral. Era una iglesia dedicada, era una iglesia amorosa, era una iglesia generosa. Era una iglesia valiente, celosa, disciplinada en la oración. Muchas cualidades tenía esta iglesia, muchas cualidades, unas características que yo creo que todo pastor, todo líder de iglesia desearía que su iglesia fuera así. Hermano, pero había un riesgo, pero había un peligro, el peligro de la falta de unidad entre ellos. Pablo les dice que es necesario actuar de tal manera que la unidad espiritual se pueda lograr. Pablo veía el peligro de la discordia. Pablo veía que había un riesgo en esto de las divisiones. Y nosotros podemos leer cómo el apóstol Pablo trata esos asuntos de las divisiones, hermanos. Se lo escribe a los de Corinto, se lo escribe a la iglesia de Éfeso, donde dice que es necesario ser solícitos en guardar la unidad. Y en la carta a Tito, Pablo habla de no contender. Pablo habla de evitar cuestiones necias que provocan pues discusiones y que no es de provecho. Y luego dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo habla de cómo tratar con una persona que causa divisiones. Y hermanos, pueden ser pocos los que estén provocando esa falta de unidad. Pueden ser pocos. Es más, puede ser una persona. Aquí Pablo no habla de un grupo. Aquí Pablo habla dice al hombre. O sea, aunque sea uno. No hay que esperar que se haga un grupo que cause la división, que se aparte o que aparte a otros. No hay que esperar. Dice al hombre, aunque sean pocos, es un riesgo que alguien cause divisiones en la iglesia. En Romanos, el capítulo 16, verso 17, dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, fíjate en los que causan divisiones y tropiezos. Aquí está hablando de la doctrina, pero a veces son otras cuestiones, no precisamente de doctrina, de práctica, aún de cuestión de disciplina en la iglesia, cuestión de reglas de la iglesia local. Y puede ser que alguien no esté de acuerdo con esas reglas, puede ser que alguien no esté de acuerdo con esa disciplina que se está haciendo en la iglesia y empiece a murmurar y empiece a crear división. Hermanos, tanto daño hace una división en el seno de la iglesia, en el seno del pueblo de Dios, que la Biblia está llena de advertencias en contra de ese mal.
También la Biblia está llena de exhortaciones implícitas y explícitas a que los cristianos seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Los alborotadores pueden causar divisiones, pueden incitar a las contiendas y conflictos, y eso provocar la división de una congregación completa. La falta de unidad, hermanos, debilita. La falta de unidad trae unos resultados trágicos. Por eso es que Pablo les pide, exhorta a la iglesia de Filipos con amor, pero con firmeza también, en contra de la falta de unidad. Pablo dice en Filipenses 1:27, le dice a los hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quería escuchar que los hermanos estaban firmes y dice en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Habla de estar firmes en un mismo espíritu y habla de combatir unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, habla mucho acerca de los que causan divisiones. Y hemos de tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado en esto de las divisiones. Hemos de tener cuidado. Hermanos, Tito, volviendo a Tito 3:10, Pablo dice, al hombre que causa divisiones, que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es tan terribles las consecuencias de una división que Pablo dice, al que cause la división, si le has llamado la atención una y otra vez, 2 veces, y no entiende, no actúa como debe de actuar, dice, deséchalo, expúlsalo. No se puede consentir a alguien que esté provocando la falta de unidad. Una versión de la Biblia dice, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Otra versión dice, al que cause divisiones en la iglesia, se le debe amonestar 1 o 2 veces. Después, déjalo a un lado. Otra versión dice, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Apártate de ellos. Y hermanos, decíamos el miércoles pasado, ¿quién es un divisor? ¿Quién se puede decir es un auténtico defensor de la fe? ¿Y quién es aquel que causa divisiones? ¿Quién es el que tiene un espíritu de divisor? Hermanos, un divisor de la iglesia no busca fortalecerla. Un divisor no busca fortalecer la organización a la que critica, busca más bien debilitarla y busca dominarla. Eso es lo que hace un divisor. No busca edificar a la iglesia,
o a la organización que está criticando. Decíamos la vez pasada, solo hay algo más grave que sufrir una división. Solo hay algo más grave que sufrir una división. Y lo más grave en estas cosas es provocar la división o alentar la división. Algo que comentábamos la vez pasada es que el divisor no sale a la luz, siempre trabaja a escondidas. Sale a la luz solamente cuando ya está seguro de la victoria. ¿Saben ustedes que hay personas, por ejemplo, está un conferencista al frente ofreciendo su discurso y alguien por acá le dice al que está sentado a su lado, le dice, dile esto otro, al conferencista. Pero él no se atreve a decirlo. Se lo dice al que está enseguida para que le diga al conferencista. Sí, para agredir, sí, para poner cuestionamientos a lo que está diciendo. Sí, para mostrar su desacuerdo, pero no lo hace de manera directa. No lo hace tratando de edificar, sino más bien de destruir, tratando de opacar, tratando de que la persona que está allá al frente quede en ridículo. De cualquier manera, el divisor trata de lograr sus propósitos y lo hace a veces, dije, a escondidas. Ahora, hay un dicho popular que dice, divide y vencerás. Y el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, va a tratar de que haya una división en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sufra, para que la iglesia no pueda permanecer, para que la iglesia no pueda hacer el trabajo que debe de hacer. Divide y vencerás. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, el verso 25. Esto está sucediendo con Jesús. Dice así el evangelista Mateo: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Va a haber un daño cuando no hay unidad. Va a haber un daño. Cuando no se está de acuerdo con algo y manifiesta su desacuerdo y se molesta y se enoja y dice ya no apoyo o dice ya no regreso. Y quizás pensando, a ver qué hacen sin mí. No, la iglesia va a continuar. Va a haber daño, claro que va a haber daño. El problema es que no nos acordamos o no nos fijamos que el daño no se lo vamos a hacer a 2 o 3 personas, lo vamos a hacer a la iglesia. Y la iglesia es del Señor. La iglesia es de Cristo. Lucas, el capítulo, es Lucas capítulo 11, verso 17. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Otra versión de la Biblia dice:
Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. La versión Nueva Biblia Viva dice: Jesús que sabía lo que estaban pensando, les dijo: un reino dividido acaba por destruirse. Una ciudad o una familia divididas no pueden durar. Una ciudad o una familia divididas no pueden durar. Tremendas estas palabras, hermanos. ¿Cuánto daño se hace a la iglesia cuando no hay unidad? La Nueva Traducción Viviente dice: Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Hay el riesgo de que se acabe, de que se termine una iglesia o una organización cuando se está dividido. La Nueva Versión Internacional Castellani dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y luego dice: si una ciudad se divide en bandos, se destruye a sí misma. Y si una ciudad o una familia se divide en bandos, no puede subsistir. Y hermanos, en la traducción, en el lenguaje actual, dice: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Hermanos, cuánto daño se hace a la iglesia cuando no hay unidad. Cuando no hay unidad, hermanos, la iglesia puede ser destruida. La iglesia puede acabarse. Estoy hablando de la iglesia local, por supuesto. La iglesia del Señor va a seguir. Pero una iglesia local puede sufrir tanto por causa de la división. Hermanos, un divisor, o detrás de un divisor siempre hay un objetivo oculto, un objetivo que no confiesa, que es oculto. Y puede ser un objetivo personal o puede ser algo de un grupo, o puede ser que ese divisor esté buscando un objetivo a favor de la organización que sirve, pero al fin está provocando de alguna manera una división. Tenemos un caso en la Escritura y es en la tercera carta de Juan. En la tercera carta de Juan se nos habla de un hombre llamado Diótrefes, que es un ejemplo de un divisor, un buen ejemplo de un divisor. En la tercera carta de Juan, versos 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia.
este es un buen ejemplo, un ejemplo claro de lo que es un divisor. Aunque hay diferentes características, hay perfiles diferentes, diversos, pero aquí está un divisor, alguien que estaba provocando divisiones. Así que un divisor, hermanos, no busca el bien de la iglesia, más bien busca destruir la iglesia, no edificarla. Y alguien dijo, y puede ser que esa persona esté pensando que lo que hace es correcto, que lo que hace está bien. Puede ser. Pero hemos de tener cuidado de no provocar divisiones. Otra cosa, un divisor no debate, solo manda, solo exige, solo presiona. Y cuando digo de no debate, me refiero a que no busca explicar ni que le expliquen, y no acepta explicaciones ni acepta dar explicaciones. Solo exige y no quiere escuchar. Solo exige. En la Biblia nosotros encontramos un concilio. Un concilio que se reunió en Jerusalén, y este concilio lo encontramos en en Hechos capítulo 15. Un concilio en Jerusalén. Había desacuerdos, había discrepancias. Eran graves, eran importantes, y se trató esas diferencias, pero se trataron bajo la guía y la autoridad del Espíritu Santo. En Hechos 15 dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Explican que los gentiles en Antioquía habían recibido el mensaje de la palabra. En el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Después de que hablan, se levanta Jacobo y miren qué es lo que dice. Simón ha contado, verso 14, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Llegan a un acuerdo. Había un riesgo de una ruptura. Había el riesgo de un apartamiento entre judíos y gentiles, entre cristianos procedentes del judaísmo y cristianos gentiles. Pero el tratar el asunto ayudó a la unidad de la iglesia, ayudó al fortalecimiento de la iglesia. Y esto resultó también en un impulso a la proclamación del evangelio. Y este primer concilio, hermanos, no fue un triunfo de Pablo y Bernabé, fue un triunfo de la iglesia completa. Porque cuando la iglesia se pone de acuerdo, el triunfo no es de aquellos que hicieron una propuesta y se hizo como ellos dijeron.
El triunfo es de la iglesia cuando hay un acuerdo. Es el triunfo de la iglesia. Ahora, cuando la iglesia se pone de acuerdo en algo, resulta en fracaso de los que buscaban la división. Había unos fariseos, judaizantes, que estaban dentro de la iglesia y que querían que los gentiles guardaran la ley, ciertas prácticas de la ley. Cuando en ese concilio se llega a un acuerdo, ellos no obtuvieron la victoria, tuvieron fracaso y fracasaron. Y la verdad, hermanos, ese fracaso nunca se lo iban a perdonar al apóstol Pablo. Pero entendemos, va a haber gente que cause división en la iglesia. Va a haber gente. En alguna ocasión Jesús dijo que iban a venir tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Y luego también dice que esas cosas van a suceder porque para que se sepa quién es quién. Una persona que causa divisiones, hermano, no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Una persona que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo no sirve a Cristo. Y esa persona son de las que causan divisiones. El que causa división, hermanos, el que no busca la unidad en la iglesia, no está sirviendo al Señor Jesucristo. Y un divisor, hermanos, puede mentir y puede calumniar con descaro, con tal de alcanzar sus fines. En Hechos, repito, un divisor puede mentir y puede calumniar con tal de alcanzar sus fines, aunque se llama cristiano. Hechos 21:21 dice de esta manera: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? O sea, estaban acusando a Pablo de algo que no era cierto. Y ya se lo dijeron. Va a haber una reunión, la multitud se va a reunir y van a ver qué es lo que van a hacer contigo. ¿Estaba haciendo Pablo eso de lo que le acusaban? No, no lo estaba haciendo. Pero un divisor puede decir mentiras y puede calumniar con tal de lograr su objetivo. ¿Y qué objetivo? Dividir la iglesia, dañar a la iglesia. Porque no está pensando en el bien de la iglesia. Hermano, la división causa mucho daño. Y el enemigo, que es el diablo, busca que haya división en la iglesia. El consejo bíblico es claro en Tito 3:10. Apártate de los que causan divisiones. ¿Cómo se hace eso? Como mínimo no los escuches. Por lo menos no los escuches. ¿Cómo apartarse de los divisores? No los sigas. No les sigas su juego. ¿Cómo apartarse de los divisores? No les apoyes en sus confabulaciones. Solo hay algo más grave que sufrir una división. Es provocarla y alentarla. No provoques división. Busca la dirección de Dios. Sirve a Cristo. Y ni la vas a provocar la división, ni la vas a alentar. Antes bien, vas a rechazar todo aquello que implique o que tenga que ver con la falta de unidad. Hermano, oremos
Oremos para que haya unidad como iglesia. Oremos para que mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque pudimos meditar en tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, lo que hemos estudiado. Dirígenos para ello en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.